Dicen que ciertos animales absorben el alma de sus dueños, que el odio, el trauma y la oscuridad se escurren por la piel del hombre y se infiltran en los ojos de la criatura. Así fue con Huracán. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. El caballo negro, de pelaje espeso como carbón mojado, parecía salido de una pesadilla. No había entrenador, veterinario ni domador en la región que no conociera su nombre. El sonido de sus cascos retumbaba como truenos. Incluso en días de cielo despejado, sus ojos eran dos brasas encendidas, y había algo en ellos que desafiaba a la naturaleza, una conciencia, una malicia casi humana. Su dueño era el señor Ramiro Venturi, un millonario recluso que heredó haciendas, ganado y poder, pero que perdió a su esposa y a su hijo en un accidente grotesco hacía más de una década. Desde entonces, se volvió un fantasma arrogante, amargado y violento. Su única compañía constante era ese animal. Huracán no era un caballo común, no aceptaba silla, no aceptaba caricias, no comía de la mano de nadie, y cuando alguien se atrevía a intentarlo, era atacado con una furia irracional. Entrenadores famosos salieron de su hacienda con costillas rotas, caras desfiguradas, o en casos peores, ni siquiera salieron, pero Ramiro se negaba a sacrificar al animal. Al contrario, invertía fortunas para mantenerlo con vida, incluso cuando los periódicos empezaron a llamarlo asesino. Quien toca a mi caballo, toca mi alma, solía decir con los ojos húmedos, sosteniendo un vaso de whisky como si sujetara su propio corazón. El corral donde vivía Huracán estaba reforzado con rejas de acero, cerca eléctrica y sensores de movimiento. Parecía más una prisión de máxima seguridad que un establo. Dormía solo, con los ojos entrecerrados, como si esperara que la noche le trajera un nuevo enemigo para destruir. El último intento por domarlo ocurrió una fría mañana de jueves. El cielo estaba gris, y el viento soplaba como lamento de almas perdidas. El elegido fue Rodrigo Grancini, un excombatiente militar, especialista en domar caballos traumatizados. Alto, fuerte, callado, llegó con la confianza de quien ya venció a fieras. Pero 5 minutos después de entrar al corral, Rodrigo ya estaba en el suelo. Huracán se lanzó con las patas delanteras alzadas, los dientes al descubierto, y relinchó tan fuerte que incluso los perros de la hacienda se asustaron. Rodrigo intentó escapar, pero fue alcanzado, pisoteado, gritó pidiendo ayuda, pero los empleados tenían órdenes de no intervenir. Ramiro observaba desde lejos, parado como estatua, con una sonrisa enferma en los labios. Cuando finalmente dio la orden de detener todo, Rodrigo ya no se movía. La grabación de la cámara de seguridad se filtró en internet. Un ex empleado indignado subió el video. Era imposible verlo sin sentir náuseas. El caballo, desquiciado, cubierto de sangre, desfiguraba a un hombre en segundos. Y el dueño solo miraba. La conmoción pública fue inmediata. ONGs, activistas e incluso políticos exigieron la muerte del animal, pero Ramiro apareció en cadena nacional al día siguiente, sin parpadear, diciendo, Huracán no será sacrificado. Si el mundo no tiene estómago para ver la verdadera naturaleza, que se tape los ojos. Pero yo no mato a quien me entiende. Ese caballo es el único ser vivo que carga con mi dolor. El país se dividió. Algunos lo llamaban psicópata, otros genio, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a acercarse al corral, hasta que el millonario hizo algo inesperado, ofreció $500,000 en efectivo a quien lograra domar a Huracán. No quiero aficionados, quiero a alguien que lo haga arrodillarse, que lo monte, que lo controle, y que lo mire a los ojos, sin retroceder. Quien lo logre, se lleva el dinero, y mi respeto. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Miles de videos explotaron en redes sociales, retos, teorías, apuestas. Hombres con sombrero ancho y acento del campo decían que lo podían controlar fácil, pero nadie apareció. En el fondo, todos sabían, no se trataba de un caballo bravo, era otra cosa, algo que superaba la lógica del adiestramiento. Huracán no solo era peligroso, estaba maldito. La hacienda se mantuvo en silencio por días.
La oferta se volvió leyenda. Algunos decían que el propio demonio habitaba al animal, otros, que Ramiro había hecho algún tipo de pacto, pero la verdad estaba guardada bajo 7 llaves. Nadie, aparte del viejo millonario, sabía lo que Huracán realmente significaba. El hombre pasaba horas al lado del corral, sin decir nada, observaba al caballo, y el caballo lo observaba a él. Ningún sonido entre ellos, solo un acuerdo invisible, como si ambos fueran prisioneros de la misma celda, con cadenas distintas. Ramiro recordaba el día en que el caballo llegó. Había comprado al animal como regalo de cumpleaños para su hijo, Luca. El niño tenía 7 años y estaba fascinado con los caballos. Huracán aún era un potrillo, asustado y flaco, pero ya mostraba impulsos impredecibles. La mañana del accidente, Luca se escapó de la supervisión de la niñera. Entró solo al corral, intentando alimentar al animal con manzanas. Nadie sabe con certeza lo que pasó, pero se escuchó el grito. Cuando corrieron hacia ahí, ya era tarde. El cuerpo del niño estaba cubierto de pisadas. El caballo, en pánico, relinchaba como si también hubiera sido herido. Desde entonces, Ramiro perdió la razón. No culpó al animal, se culpó a sí mismo, culpó a Dios, y comenzó a tratar a Huracán no como asesino, sino como heredero del dolor. Él carga con el espíritu de mi hijo, decía borracho, a las 3 de la mañana, frente a las cámaras de vigilancia. Si lo mato, mato el último rastro de lo que me queda. Los empleados tenían miedo de renunciar. ¿Quién lo hacía? Recibía amenazas veladas. El lugar se volvió una cárcel de silencio, donde lo único constante era el sonido de los cascos, golpeando el suelo, noche tras noche. Huracán no dormía, o, si dormía, lo hacía con los ojos entreabiertos, como quien vigila al mundo. Una tarde sofocante, días después del fracaso de Rodrigo, Ramiro reunió a los empleados. Voy a mantener la oferta, $500,000, pero esta vez, aceptaré a cualquiera, veterano, joven, pobre, rico, quien tenga el valor, que venga, pero que sepa, quien falle, muere. Hubo risas nerviosas, pero nadie levantó la mano. El millonario entonces reforzó la seguridad. Perros, drones, incluso sensores térmicos. No quería sorpresas, no quería curiosos, pero la verdad es que lo que vino después jamás pudo haber sido previsto. Nadie esperaba que la respuesta a su oferta viniera de los callejones, del otro lado de la ciudad, en las sombras de una terminal de autobuses abandonada. Un niño hambriento leía un periódico arrugado del suelo. Tenía el cabello enredado, los pies agrietados y los ojos oscuros como carbón encendido. No debía tener más de 12 años, pero su mirada cargaba siglos. Le decían Neco, pero ni él sabía si ese era su verdadero nombre. Vivía de recolectar latas, robar comida y dormir donde el viento no cortara tanto. Sus amigos eran ratas, sus enemigos, la policía. Nunca conoció a sus padres, nunca tuvo apellido, solo recuerdos en flashes, gritos, cadenas, herraduras, y una cerca eléctrica. Cuando leyó la noticia del caballo asesino y la oferta millonaria, algo dentro de él se encendió. No era ambición, era instinto, un calor en el pecho, como si una voz dijera, tienes que ir. Neco caminó casi 2 días, pidió aventón, se metió debajo de camiones, lo echaron de estaciones, pero no se rindió. Algo lo llamaba, algo que no sabía nombrar. Llegó a la hacienda con la ropa pegada al cuerpo, cubierto de polvo. Los guardias se rieron. ¿Tú, tomar a Huracán, chamaco? Esto no es un circo. Pero el niño no retrocedió. Déjenme intentarlo. Uno de los guardias amenazó con empujarlo. Otro apuntó al suelo con la escopeta. Lárgate, mocoso, o saldrás de aquí en una bolsa negra. Pero entonces, apareció Ramiro. Salía de un carro blindado, con un puro encendido entre los dedos. Se detuvo, observó al niño, y por un breve momento, reconoció algo. Esos ojos. ¿No tienes miedo?, preguntó. Tengo hambre, respondió el niño. Ramiro sonrió de lado. Había desafío en esas palabras, y una verdad cruda, la misma que él tanto admiraba. Hizo una señal a los guardias. Déjenlo pasar.
Un silencio espeso cayó sobre la hacienda. El niño cruzó los portones como si caminara hacia su propio funeral, pero lo hacía con firmeza, sin dudar, paso a paso, hacia el corral que ya se había tragado a tantos antes que él. Adentro, Huracán resoplaba como un dragón dormido, y Neko solo observaba, sin gritar, sin correr, sin levantar la mano. La bestia se alzó, y el mundo contuvo el aliento. El sol se escondía detrás de las nubes como si temiera presenciar lo que estaba por venir. Una brisa tibia soplaba a través de los campos áridos del rancho, moviendo las hojas secas como si al mismo tiempo dudara ante la escena que se desarrollaba. Ahí, un niño flacucho, descalzo, enfrentando a la criatura más temida de la región. Desde fuera del corral, los guardias observaban en absoluto silencio. La mirada de Ramiro estaba fija, sin parpadear, como si cada segundo fuera un clavo enterrado en el alma. Allá adentro, el caballo parecía medir al muchacho. Huracán caminaba en semicírculo, con los ojos como dos brasas, oliendo el aire, probando los límites. Un paso en falso, un movimiento apresurado, y todo terminaría en sangre. Pero el niño no se movía, no mostraba miedo, no hablaba, solo miraba al animal como quien reconoce a un hermano herido. Huracán resopló, bajó levemente la cabeza, y por un breve instante, dudó. ¿Quién era ese niño? No tenía nombre de pila, ni acta de nacimiento, no aparecía en ningún sistema, su existencia era invisible, como la de miles que crecen entre las cloacas y los restos del mundo. Le decían Neko, una deformación de negrito o nene de nadie. Creció escuchando gritos, golpes y oraciones sin respuesta. Su primer recuerdo era de una cadena en el tobillo, atada a un árbol. El segundo, de una mujer que lo alimentaba con sobras de comida, siempre en silencio. Después vinieron los albergues y las huidas. Cada lugar nuevo parecía más sucio, más cruel, más indiferente, y en cada uno de ellos había caballos. Neko era lo que muchos llamaban un chamaco del monte. Siempre encontraba la manera de esconderse en los corrales, acurrucarse entre las pajas, dormir al lado de los caballos y desaparecer antes del amanecer. Nadie sabía cómo lo lograba. Los animales, curiosamente, lo aceptaban, incluso los más ariscos. Algunos decían que tenía el espíritu del campo, otros, que era un niño maldito, sobreviviente de algún ritual olvidado, pero la verdad estaba en los ojos de Neko. Había algo ahí que no se podía explicar, una especie de entendimiento ancestral, una empatía que iba más allá del lenguaje humano. No hablaba mucho, no lo necesitaba, sus manos y sus ojos hablaban por él. Sabía tocar a los animales sin que se alejaran, sabía calmarlos con la respiración, sabía escucharlos, de verdad. Y ahora, ahí, frente a Huracán, el niño parecía desenterrar memorias enterradas. El caballo, acostumbrado al odio, al dolor, al miedo y a la violencia, ahora se encontraba ante algo distinto: silencio, comprensión y igualdad. Ramiro, desde fuera, apretaba los puños, observaba al niño con una mezcla de asombro y furia. Ese mismo escuincle sucio, al que los guardias quisieron echar a patadas, ahora estaba a unos metros de la bestia indomable, y ésta no lo atacaba. El millonario encendió otro puro, con la mano temblando. ¿Quién eres tú, chamaco?, murmuró. ¿Qué traes en los ojos que Huracán respeta? Pero Neko no miraba a Ramiro, ni al dinero, ni al peligro, solo veía al caballo, y lo que veía era dolor, un dolor reflejado. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo, recordó la noche en que casi muere aplastado bajo las herraduras de un caballo enloquecido en un corral abandonado. Era pequeño, menos de 6 años, nadie vino a salvarlo, pero sobrevivió. Aquella noche, tendido sobre el lodo, escuchó algo, un sonido ahogado, un silbido que no venía de los caballos, sino desde dentro de él, algo parecido a una voz. No eran palabras, era sentimiento, una comunicación muda, como si hubiera sido elegido, y en ese momento, frente a Huracán, lo volvió a oír. Tú también fuiste roto. Abrió los ojos, avanzó un paso más, el caballo resopló, levantó una pata, dudó. Los guardias levantaron sus armas. Ramiro levantó la mano,
pidiendo silencio. «Déjenlo, no lo toquen», susurró. Neco estiró el brazo con lentitud, la palma abierta. «Lo extrañas, ¿verdad?», dijo, como si el caballo pudiera entender. «Al niño que te daba manzanas». Huracán estiró el cuello, olfateando la piel sucia del muchacho. Sus ojos se entrecerraron, parecían a punto de llorar. Neco sonrió, una sonrisa triste, como quien reconoce una cicatriz. Él también era invisible, ¿no? Como yo. Y entonces, algo increíble sucedió. El caballo dio un paso, luego otro, acercó el hocico a la mano del niño, y se detuvo. Los guardias retrocedieron, como si hubieran presenciado un milagro. Uno de ellos cayó de rodillas. Ramiro dejó caer el puro. «Eso no es posible», pero lo era. La bestia indomable se había rendido. Lo que ocurrió en las horas siguientes se convirtió en leyenda. Neco no solo tocó a Huracán, también lo guió fuera del corral, sin silla, sin cuerdas, solo con la palma extendida, caminando al frente. Los empleados del rancho lloraban. Se grabaron videos, llamaron a periodistas. El país entero vio, con la boca abierta, esa escena surreal. El caballo que había matado hombres, ahora caminaba como un cordero detrás de un niño de la calle. Ramiro, por su parte, no podía hablar. Algo dentro de él se había roto. Por primera vez en muchos años, sintió culpa y también esperanza, dos sensaciones que creía muertas. Invitó a Neco a quedarse en el rancho. Le ofreció el premio, ropa nueva, un cuarto, comida, escuela. Dijo que podía ser su hijo, su heredero, pero el niño lo rechazó. «No vine por el dinero, vine por él», respondió, acariciando el cuello de Huracán. «¿Te vas a ir?», preguntó Ramiro, sin poder ocultar el tono desesperado. «Él tiene que salir de aquí, y yo también, pero, ¿a dónde van a ir?». Neco miró hacia el horizonte, a donde el dolor ya no nos mande. Esa madrugada, bajo el cielo estrellado y el viento sereno, el niño partió montado en Huracán. No llevó maleta, ni mapa, solo un pan seco, una botella de agua y la convicción silenciosa de quien entiende su misión sin necesidad de palabras. Los medios intentaron seguirlo, pero desapareció. Algunos decían que se refugiaron en las montañas, otros, que cruzaron fronteras, pero nadie los encontró, excepto en historias y en susurros. Pasaron los años. El rancho de Ramiro fue vendido. El viejo millonario murió solo, en silencio, con una foto del niño y un dibujo del caballo clavado en la pared. Antes de irse, grabó un video donde confesaba todo. Huracán nunca fue una bestia. El bestia era yo. Y ese niño, el Mera, enseñó que hasta los monstruos pueden redimirse. Hoy, en las charlas de traileros, en las bancas de las terminales y en las casas de campo olvidadas por el tiempo, aún se cuenta la leyenda del niño que domó al demonio, no con fuerza, sino con lo que nadie esperaba, con dolor compartido, con alma rota, con amor invisible. El tiempo pasó como polvo llevado por el viento. Lo que antes fue noticia se volvió leyenda, y lo que fue leyenda fue olvidado, casi, pero en ciertos lugares, donde el silencio es profundo y la noche demasiado oscura, la historia aún se cuenta, junto al fuego, en susurros, como advertencia, como esperanza. Dicen que en un pequeño pueblo del interior, donde las calles siguen siendo de tierra y las ventanas crujen con el viento, vive un viejo ciego que repite siempre las mismas palabras. Ellos regresaron, y trajeron la verdad con ellos. Nadie lo tomaba en serio, hasta el día en que un joven periodista llamado Elías decidió investigar qué había detrás del mito del caballo Huracán y del niño desaparecido. Elías era escéptico, creció escuchando que los milagros no existían y que historias como la de Neco no eran más que invenciones para emocionar a los ingenuos. Pero había algo en esa narrativa que lo perseguía, la pureza de aquel niño sucio, la mirada serena en medio del caos, la sumisión del caballo asesino. Eso no era normal, eso no era humano. Después de meses de búsqueda, rastros borrados y puertas cerradas, Elías encontró lo que quedaba de la hacienda de Ramiro, un montón de ladrillos y un techo caído, escondido entre la maleza, tragado por el tiempo, pero en el suelo del antiguo establo, algo llamó su atención.
una piedra con grabados hechos a mano. Era una marca, un símbolo, un caballo con alas. A un lado, una frase desgastada, escrita con carbón: lo que es domado por el dolor, puede ser liberado por el amor. Elías se quedó helado. Esa frase no aparecía en ningún artículo, en ningún video. Era algo íntimo, escondido, un mensaje dejado para quien se atreviera a ir demasiado lejos. Y Elías fue. En una aldea olvidada en lo alto de la sierra, encontró a un grupo de campesinos que aún hablaban de un chico extraño que llegó años atrás montado en un caballo negro. No pidieron refugio, solo ayudaban en silencio, cuidaban animales, arreglaban cercas, calmaban enfermos. Él casi no hablaba, pero los animales obedecían. Nunca vi algo así, dijo una mujer de trenzas largas. ¿Y el caballo?, preguntó Elías. Era más hombre que muchos hombres. Esperaba afuera de la escuelita mientras el niño les enseñaba a leer a los niños. Los ojos de Elías se abrieron con asombro. ¿Él enseñaba? Sí, no con libros, con gestos, con dibujos, con historias de dolor. Los niños entendían y lloraban. Fue ahí, en esa aldea, donde Elías encontró a un viejo ciego con un pañuelo rojo al cuello. Se llamaba Jerónimo. Decía haber visto al niño y al caballo con sus propios ojos antes de quedarse ciego. Ellos cambiaron a la gente. De aquí, trajeron sanación a quienes tenían miedo de vivir. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Elías. Jerónimo respiró profundo. Se fueron otra vez. Siempre se van, siempre regresan. Pero el niño dejó algo atrás. Desde el fondo del bolsillo, el anciano sacó un papel amarillento. Era una carta, escrita con letra infantil, pero firme. Elías la leyó en silencio y, si estás leyendo esto, es porque no te rendiste en buscar la verdad. El caballo nunca fue el monstruo, solo reflejaba lo que el mundo metió dentro de él. Yo sé cómo es, crecí en la oscuridad, me golpearon tanto que elegí quedarme mudo, pero los caballos, ellos sí me escuchaban. Huracán me contó su dolor. Perdió al único niño que lo trataba con bondad. Fue lanzado a un campo de guerra para diversión de los ricos. Yo también perdí. La diferencia es que yo aún podía amar, y él aún podía confiar. Nadie entiende. La bestia solo se calma cuando alguien la reconoce, cuando le mira a los ojos y dice: yo también sangro como tú. Eso fue todo lo que hice. Lo demás fue un milagro del corazón. Si quieres entender más, sigue al viento, escucha las ramas. La verdad vive donde el hombre dejó de mirar. Elías temblaba. Eso no era solo una carta, era un manifiesto, un testamento silencioso de alguien que vivió al margen, pero amó con una profundidad imposible de enseñar. Pero faltaba algo, una respuesta, la revelación. Fue entonces cuando el viejo Jerónimo se levantó, aún ciego, y tocó el hombro de Elías. Ven conmigo, es hora de ver. Caminaron por senderos estrechos, hasta llegar a una gruta escondida, entre las rocas. La entrada era pequeña, pero dentro había espacio para un caballo de tamaño mediano, y había huellas, recientes. Ellos regresaron hace 2 meses, dijo Jerónimo. Dejaron algo, al fondo de la cueva, en una caja de madera antigua. Elías encontró un trozo de tela, era un pañuelo azul, con sangre seca. Al lado, una pequeña escultura, un caballo con un niño sobre el lomo, y dentro de la caja, un cuaderno. Lo abrió con manos temblorosas. En las primeras páginas, dibujos infantiles, caballo, niño, rayos, portones. Después, frases: Huracán le tiene miedo a los truenos. Recuerda el día en que el niño murió. Lo vi en sus ojos. No quería matar. Estaba atrapado. Intentó advertir, pero nadie escuchó. Cuando lo toqué, escuché, como si el niño hubiera dejado una parte de sí dentro de él, como si fueran uno solo. Elías tragó saliva. Eso era surreal. Siguió leyendo. La revelación final estaba cerca. Huracán fue entrenado para matar. Pero antes de eso, fue el caballo de un niño pobre, un huérfano. Se llamaba Isaac. Isaac fue asesinado por un capataz borracho. Intentaron encubrirlo. Huracán lo vio todo. Intentó impedirlo. Fue golpeado, luego vendido. Desde ese día, nunca volvió a confiar. Pero Isaac sobrevivió en mí.
Yo no soy Isaac, pero sentí lo que él sintió. Cuando toqué el cuello de Huracán, fue como si él supiera, como si Isaac hubiera dejado un pedazo de alma dentro del caballo, y ese pedazo encontró lo que me faltaba a mí, y juntos nos reconocimos. Elías dejó caer el cuaderno, cayó de rodillas, lloró. La verdad era mucho más profunda de lo que cualquier periódico podría publicar, más misteriosa de lo que cualquier documental se atrevería a explorar. Huracán no fue domado por técnica, ni por suerte, fue redimido por una conexión inexplicable, por una memoria viva, por un espíritu roto que encontró refugio en otro espíritu roto. El niño no solo entendió al caballo, completó lo que le había sido arrancado. En los días siguientes, Elías publicó un artículo, no usó palabras sensacionalistas, no lo llamó milagro, ni leyenda, lo tituló El encuentro de las almas rotosas. Fue leído por pocos, la mayoría lo ignoró, pero entre quienes lo leyeron, algo cambió. Padres empezaron a mirar a sus hijos con más empatía, niños comenzaron a pedir libros sobre caballos, surgieron grupos de apoyo para jóvenes abandonados, y en una escuelita rural del interior, una maestra leyó la historia a sus alumnos, y una niña, de cabello rizado, susurró: «Yo también entiendo a los caballos». Hoy, nadie sabe dónde están Neco y Huracán. Algunos juran haberlos visto cruzando campos en el sur del país. Otros dicen que ayudan a jóvenes con traumas, en pueblos lejanos, pero todos coinciden en algo: donde hay silencio y dolor, ellos pasan, y donde pasan, alguna bestia se calma, algún corazón se reconecta, alguna alma vuelve a respirar, porque a veces, todo lo que un monstruo necesita es encontrar a alguien que ya fue monstruo por dentro.